Muy buenos días, mi nombre es Luis Capote Pérez y me encuentro aquí en la unidad de docencia virtual de la Universidad de La Laguna para grabar una píldora informativa sobre los modos de adquisición de la propiedad y demás derechos reales que están contenidos en el Código Civil Español. Empezaremos por los conceptos generales y luego desarrollaremos brevemente el sistema de adquisición por medio de ocupación y el sistema de adquisición por medio de la accesión. En nuestro derecho, concretamente el artículo 609 y también los artículos 353 y siguientes del Código Civil establecen cuáles son los modos en los cuales o a través de los cuales se puede llevar a cabo la adquisición de la propiedad y los derechos reales en general. Aunque luego veremos, aunque puede comprobarse que en realidad en función del tipo de derecho real en que nos encontramos, algunos modos serán posibles en tanto que otros no. Los modos reconocidos y enumerados en el artículo 609 son la ocupación, la sucesión, entendida como la sucesión mortis causa a través del mecanismo de la herencia, la donación, la teoría del título y el modo, esto es a través de determinados contratos traslativos por medio de la traditio, de la transmisión posesoria, la usucapión y la accesión. Empezando por la ocupación, esta está regulada en los artículos 610 y siguientes, donde se tratan tres conceptos distintos: la ocupación en sentido estricto, el concepto de tesoro oculto y el concepto de hallazgo. El denominador común de estos tres supuestos es el hecho de que una persona entra en posesión de una cosa. Ahora bien, en función de las circunstancias de esa cosa, en función de las intenciones de esa persona, las consecuencias jurídicas van a ser distintas. En algunos casos se adquirirá automáticamente la propiedad, pero en otros no va a ser así, sino que va a haber que responder a determinados mandatos establecidos bien en el Código Civil, bien en leyes especiales, como por ejemplo la de rescate y salvamento marítimo o bien la de navegación aérea. Entrando por la ocupación, esa la podemos entender como la adquisición de la propiedad por medio de la apropiación posesoria. En primer lugar, se trata de la adquisición, la toma de posesión de una cosa que necesariamente es mueble. ¿Por qué? Porque el artículo 17 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que aquellas cosas inmuebles, aquellas fincas que han sido abandonadas o que son lo que se conoce como res nullius, no pertenecen a nadie, pasan automáticamente a titularidad pública. Es decir, no cabe la posibilidad de que una persona por medio de esa ocupación, sea con C o sea con K, pueda convertirse en propietario de un inmueble abandonado, sino que esto queda circunscrito consecuentemente a las cosas, a los bienes tangibles muebles. ¿Cuál es la condición de esos bienes? Exactamente ser res nullius, esto es, cosa que no pertenece a nadie, o res derelictae, cosa que habiendo pertenecido a alguien ha sido abandonada por su titular anterior. Por último, en cuanto a la persona del ocupante, esta tiene que tener, dice el 443, el animus de convertirse en propietario, es decir, un elemento en el cual al hecho físico de tomar posesión añadimos el elemento intelectual de querer convertirse en propietario. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no estamos ante una cosa abandonada, una cosa que no pertenece a nadie, sino una cosa perdida? Pues ahí específicamente se establecen dos conceptos: la idea de hallazgo y la idea de tesoro oculto. Por un lado, en el caso del hallazgo, la premisa es que estamos ante cosas perdidas, con lo cual la apropiación posesoria ya no equivale a la adquisición de la propiedad. ¿Cuál es la respuesta que da el ordenamiento jurídico? Pues que quien encuentra algo perdido tiene la obligación de devolverlo si conoce al dueño y de consignarlo ante la administración local si no lo conoce. En el caso de cosas deteriorables, aquellas en las que el transcurso del tiempo juega en contra de su propia existencia, se puede plantear la posibilidad de una venta en subasta pública si la persona de su titular no la reclama. En el caso de cosas no deteriorables, se plantea la idea de un depósito durante un periodo no superior a 2 años, pasado el cual pues se entregará a la persona que lo encontró, que entonces sí se convertirá en propietaria. Todo esto presuponiendo que el titular legítimo original no aparezca. Tanto si aparece como si no aparece y se lo queda quien se lo ha encontrado, existe la obligación de abonar los gastos derivados de ese depósito de 2 años por parte de la administración pública. En segundo lugar, nos encontramos la posibilidad de que se apliquen reglas de carácter especial. Y aquí hay un pequeño caso que atañe a la isla de Tenerife, que se produjo hace más o menos 30 años, que está relacionado con el salvamento marítimo.
Aquí tienen ustedes el Alraigo, que es un mercante que en el año 1983 venía de camino desde la península hasta las islas. Si vemos la siguiente foto, sacada del artículo de John Kepa, el Alraigo, el mercante que se convirtió en portaaviones, encontramos un avión Harrier de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, que por cuestiones técnicas se vio obligado a aterrizar en ese mercante e intentó infructuosamente que éste desviara su rumbo, lo cual no se produjo. En este ámbito se produjo una situación en la cual el gobierno español y el gobierno británico tuvieron que negociar, y también la compañía dueña del mercante, respecto de la recompensa que correspondía a quienes habían llevado a cabo este improvisado e involuntario salvamento. La legislación vigente habla de un porcentaje respecto del valor. Aquí vemos un aparato militar que costaba varios miles de millones de las antiguas pesetas del año 83, con lo cual una extrapolación permitiría establecer que la recompensa a la que tenían derecho tanto el capitán como los marineros era bastante pingüe. Un desarrollo de cómo se produjeron los acontecimientos se encuentra en ese artículo que está ahí citado, del cual se han sacado las fotos y al cual me remito para que vean que a veces estas cuestiones teóricas de las que hablamos en el marco del derecho civil sí tienen trascendencia práctica y dan para anécdotas cuando menos curiosas. Por otro lado, ¿qué sucede cuando esa cosa que nos encontramos puede tener un valor? Y ahí entra el concepto de tesoro. El tesoro puede tener un valor meramente económico o puede tener una dimensión superior que aparece definida por la legislación en materia de patrimonio histórico, que puede tener un interés científico o puede tener un interés artístico. En función de esa situación, pues entra en juego la actuación pública como defensora de ese interés general, que es la cultura, que es el patrimonio histórico de una región, de un país, etcétera, y a ella nos remitimos. Pero ¿qué sucede cuando no existe esa dimensión donde entra en juego una administración pública competente en la materia? Pues el ordenamiento jurídico, cuando nos planteamos el tema de encontrar algo que tiene un valor y que no está a simple vista, plantea diversas hipótesis. Quien se encuentra en su propiedad un tesoro de estas características se convierte en propietario del mismo. Quien se lo encuentra en terreno ajeno tiene la obligación de comunicarlo al propietario del inmueble, pero también tiene un derecho en tanto que descubridor cuando es accidental, es decir, en ese segundo caso hay un reparto de ese tesoro que se ha encontrado. Pasamos ahora al funcionamiento de otra forma de adquisición de los derechos reales, en especial de la propiedad, que es el concepto de accesión, que es un concepto muy amplio dentro del cual se engloban tanto actuaciones de la naturaleza como actuaciones de los seres humanos y que afectan tanto a bienes muebles como a bienes inmuebles. En el ámbito de la accesión inmobiliaria podemos encontrar la acción de las fuerzas de la naturaleza. El código piensa sobre todo en la acción de las aguas, principalmente de los ríos. También hay una referencia a la legislación administrativa en materia de aguas. En Canarias, evidentemente, esa función pues no es tan fácil que podamos percibirla, pero sí tenemos otros elementos de la naturaleza donde se produce una acción que podríamos considerar análoga o equivalente, como es el caso de los barrancos o, por supuesto, de los volcanes. En el caso de la accesión artificial nos encontramos con la cuestión de a quién pertenece aquello que se siembra o aquello que se construye sobre un pedazo de la corteza terrestre y qué sucede cuando hay unas divergencias entre la propiedad de los materiales y la propiedad del terreno o cuando se construye en terreno ajeno. En el ámbito de la accesión natural, el ordenamiento jurídico establece diversas reglas en cuanto a la acción principalmente de las vías fluviales y sobre todo la acción marítima, sobre todo en materia de aguas y de costas, como la cuestión del aluvión o la acumulación de restos de sedimentos que acaban acreciendo y cambiando el contorno de la costa o los cauces de los ríos, la variación de cauce cuando un curso de agua cambia su dirección, la abulsión o el tema de la ruptura de determinados terrenos mediante la acción de esos cauces o la formación de islas. Ahí los criterios que podemos encontrar es que la adición de terrenos por medio de aluvión pertenece al propietario, al dueño de la finca donde se acaban acumulando esos sedimentos, que la variación de cauce y el establecimiento de cauces secos plantea un reparto entre los dueños de las fincas por las cuales discurría el río,
que el tema de la abulsión plantea el mantenimiento de la propiedad pese a que hay una separación física, y el establecimiento de las islas introduce el antiguo concepto que se conoce en historia del derecho como insula influminenata, que plantea el tema de que la titularidad de la isla corresponde al titular de la costa de la finca situada en la orilla a la cual está más próxima, y si resulta que la isla que se forma en el río está equidistante, pues pertenece en régimen de comunidad o en régimen de partición a los dueños de las fincas que están a ambas riberas del río. Curiosamente, ese criterio fue el que sirvió para dilucidar la titularidad de las Islas Canarias entre la Corona de Castilla y la Corona de Portugal, en base al antiguo criterio insula influminenata respecto de a quién pertenecía la titularidad de la antigua provincia romana de la Mauritania Tingitana, cuando estas Hispanias formaban parte del derecho romano. Aquí tenemos ejemplos de aluvión, de abulsión o de isla que surge en medio del río. Por medio de la accesión artificial se plantea la regla superficie solo cedit, según la cual, en principio, se plantea una situación en la cual el dueño de la superficie hace suyo lo que se haya construido o lo que se haya plantado en ella. Luego, el ordenamiento jurídico establece diversas reglas, según las cuales, por ejemplo, cuando la construcción se produce con material ajeno, pues por parte del dueño constructor, que es constructor en su propio inmueble, pues se plantea, en base a la legislación contenida en el artículo 760, la necesidad de indemnizar al propietario de los materiales o la posibilidad de retirarlos siempre y cuando no se produzca un perjuicio respecto de la cosa principal, es decir, siempre y cuando no se hayan producido una incorporación de esos materiales a la finca. En cuanto al tema del dueño constructor, si existe una relación jurídica, en el marco de esa situación pues aplicaríamos las reglas de la liquidación posesoria que están contenidas en los artículos 451 y siguientes del Código. En tanto que si no hay relación jurídica, se establece en dos reglas en cuanto a la persona que construye en terreno ajeno. Si lo hace con buena fe, desconociendo esa ajenidad, pues la regla general que se aplica es la de siempre, pero existe derecho a una indemnización. Pero si se actúa con la conciencia de que se estaba construyendo sobre terreno ajeno, no existe derecho a indemnización y además se plantea la posibilidad de una demolición por parte del dueño del terreno. Como excepción podemos encontrar, sobre todo como una construcción jurisprudencial, la accesión invertida, donde se da la situación inversa. El dueño de la edificación hace suyo el terreno sobre el cual la edificación está construida. Para ello, los requisitos que plantea la jurisprudencia es: primero, que la invasión del terreno ajeno sea parcial. Segundo, que se produzca una imposibilidad física de separar edificio y suelo. Y tercero, la buena fe del constructor. En el ámbito de la accesión mobiliaria, ahí nos planteamos situaciones en las cuales se produce un cambio respecto de determinados bienes que pueden pertenecer a distintos propietarios y dan como resultado otro elemento final, y ahí el Código Civil plantea reglas para determinar a quién pertenece cada cosa. Son los supuestos de confusión, de adjunción y de especificación. Para terminar, solamente queda indicar que aquí se ha hecho un pequeño repaso de los conceptos de ocupación y de accesión, pero que en todo caso solamente hay que utilizar esta píldora como un complemento del resto de las clases, y por supuesto que el desarrollo completo de estos temas de la forma más adecuada solamente puede obtenerse mediante el uso de bibliografía adecuada, como los manuales básicos que se pueden encontrar en el ámbito del derecho civil, como los escritos por los profesores Díez Picasso y Bullón, por el profesor Lacruz Verdejo y su equipo, por los profesores responsables del curso de Derecho Civil, Derecho Privado de la editorial Colex, o por otros profesores como los profesores Lasarte y Alvaradejo. Solamente queda despedirme, agradecerles la atención y recordarles que esto, simplemente, una vez más, es meramente un complemento que ni sustituye la bibliografía ni sustituye las clases. Muchas gracias.